Pues hoy les quiero platicar un poco de genética. Pero primero les quiero preguntar si ustedes creen que las memorias las podemos heredar. ¿Qué opinan? ¿Sí? De eso que tenemos cierta creencia o a lo mejor algún miedo y te dicen, oye, pues tu abuelita también le tenía muchísimo miedo a las arañas, ¿no? Pues no sé, ¿eh? Como genetista es una pregunta difícil, pero para empezar les quiero platicar de un estudio que me gusta mucho. Afortunadamente estos estudios ya no se hacen hoy en día porque sí es un estudio cruel, pero que nos dio mucha información. Entonces, teníamos unas ratoncitas y ratoncitos y les daban a oler una flor de cerezo. Cuando les daban a oler esta flor, les daban toques, un choque eléctrico. Entonces, sí, está muy feo. Pero estos ratoncitos llegaron a tener hijos y sus hijos tuvieron hijos. Y entonces a los nietos les daban a oler esta flor. ¿Y qué pasaba con estos ratoncitos? Se asustaban. Se asustaban porque sentían que ya venía el choque eléctrico. Entonces, esto en biología es trascendental, porque realmente no tenemos cómo explicar cómo se heredan las memorias. Nosotros, todo nuestro ADN lo heredamos de mamá y de papá. Entonces, como nosotros nos formamos, es a partir del óvulo y el espermatozoide, que esos se hacen en nuestros ovarios y en nuestros testículos. ¿Y cómo puedo explicar que una memoria se hace en el cerebro y al final una memoria son conexiones entre varias neuronas? Bueno, muchísimas neuronas. Entonces, ¿cómo paso estas conexiones neuronales a mis ovarios, a mis testículos, a cambiar mi secuencia de ADN para pasarla? Realmente esto en genética fue impensable durante muchos años y de hecho aún es un gran cuestionamiento. Nosotros, todo nuestro material genético es como si tuviéramos una biblioteca de información. Entonces sería muy difícil poder tomar un libro, abrirlo y modificarlo ahí. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué estos ratoncitos les doy a oler la flor y se asustan? ¿Cómo lo heredaron? Una de las posibles respuestas aquí es la palabra epigenética, que la epigenética va a estudiar cómo el ambiente cambia la expresión en mis genes, pero no me va a modificar tal cual la secuencia. Ahorita ya les explicaré un poquito más de qué se trata esto, pero en genética nos encantan los gemelos, porque comparten el 100% de su material genético. Estos son gemelos idénticos, los cuates son como hermanos. Los gemelos idénticos se forman de un óvulo, un espermatozoide, ese me forma un embrión, y ese embrión ocurre un error biológico, los gemelos sí son errores biológicos, entre el cuarto y el octavo día se divide y me va a dar dos seres completamente independientes, pero con el 100% de su ADN idéntico. Entonces, cuando tenemos gemelos, cuando son recién nacidos, son prácticamente imperceptibles las diferencias, a menos que alguno haya venido apachurrado en el útero o algo así, pero son 100% idénticos. Y a medida que vamos creciendo, pues es entonces que se empiezan a aprender y a apagar ciertos genes dependiendo de nuestros hábitos. Entonces, los gemelos, pues normalmente cuando tenemos estudios de gemelos en donde son separados al nacimiento, que son los que ahorita vamos a hablar y nos dan información valiosísima, pero generalmente crecen en la misma casa, comen lo mismo, si los dos van al fútbol, duermen similar, pero ¿qué pasa a medida que vamos envejeciendo? Pues ya se van a ir de esa casa y van a empezar a tener diferentes patrones, diferentes hábitos. En este caso tenemos este par de gemelas y podemos ver cómo la de la izquierda, el envejecimiento es mucho menor, se ve mucho más joven que la de la derecha. Claro que esto tiene que ver con hábitos. Por ejemplo, la de la izquierda probablemente hace ejercicio, no toma, no fuma, duerme bien, tiene bajos niveles de estrés, y la de la derecha todo lo contrario. Pero ¿es únicamente estas exposiciones o es cómo estas exposiciones están cambiando la expresión de mis genes? Aquí tenemos otro ejemplo de gemelas, en donde pues vemos prácticamente lo mismo. Un envejecimiento muy diferente, que si bien tiene que ver con el ambiente, tiene que ver cómo el ambiente está modificando la expresión de mi genética. Y aquí nos encontramos ante la disyuntiva de
muchísimos años en la biología, ¿qué pesa más? ¿La genética, la naturaleza o el ambiente, a lo que estoy constantemente expuesto o expuesta? Y como genetista yo siempre fui, no, la naturaleza, la genética es la que dicta, pero también como genetista me he dado cuenta que incluso en pacientes con un mismo diagnóstico, hablemos de síndrome de Down, todos conocemos a alguien con síndrome de Down, tenemos personas con síndrome de Down que llegan a estudiar una carrera universitaria y personas que siempre van a depender de alguien. Entonces aquí también hay una expresividad muy variable y no únicamente depende de la genética. Y también aquí ya tenemos estudios en gemelos, en donde estudiamos enfermedades que comúnmente llamamos multifactoriales. Estas enfermedades son condiciones en donde nacemos con alguna predisposición genética, pero necesito de algo del ambiente para que se presente, como la diabetes. Entonces vemos que la concordancia de diabetes entre gemelos va del 20 al 30%. Entonces, realmente es bajo. Si la diabetes fuera genética, querríamos ver una concordancia del 100%, del 80%. Entonces aquí estamos viendo cómo el impacto del ambiente es mucho más fuerte que realmente qué es lo que traemos por genética. Y aquí viene la epigenética. La epigenética va a ser como el prendido y el apagado de genes. Dependiendo a lo que yo me exponga, mi cuerpo va a necesitar prender ciertos genes para producir algo o para apagar algunos que ya no necesito. Es como si nosotros fuéramos un pastel. Tendríamos un gen para la harina, tendríamos un gen para la clara de huevo, otro para la yema de huevo, otro para el azúcar, otro para el agua. Y ahí están todas mis instrucciones. Y hay que entender un poquito de genética. Todo nuestro material genético está organizado en estas estructuras que se llaman cromosomas. Y los cromosomas son como libreros de información. Son libreros y si yo ahí pudiera tomar un libro, abrirlo y leerlo, ahí están tal cual los genes. Y si se fijan, vienen en pares, porque heredo uno de mamá y uno de papá. Y tienen el mismo patrón porque tienen exactamente los mismos genes. O sea, heredo los mismos genes de mi mamá y de mi papá. Y ya a nivel de los libros, ahí están tal cual las instrucciones o los genes. Entonces, lo que va a hacer la epigenética es marcarme con a lo mejor un highlighter, los genes que sí necesito, y a lo mejor tapar lo que ya no voy necesitando. Y a nivel molecular lo que hace es que el ADN se va leyendo bloquecito por bloquecito como vemos ahí. Esas flores son marcas epigenéticas, que si saben un poquito de química son marcas de metilación o de acetilación, que lo que van a hacer es que no me permiten leer el ADN uno por uno. O hacen que el ADN se condense muchísimo. O sea, esos libros los voy a meter en una plancha y ya no los voy a poder abrir, ya no los puedo leer. Entonces así es como voy silenciando ciertos genes. Y un ejemplo muy claro de la epigenética que está en nuestro día a día, desde que somos embriones, es que cuando somos embriones, pues necesitamos formar nuestro pelo, nuestro corazón, nuestras manos. Entonces se van a aprender genes que nos hacen las manos. Ya que tengo manos, pues ya no necesito esos genes, entonces se apagan. En mi vida adulta, a lo mejor si me enfermo de gripa, necesito aprender genes que me hagan más células de sistema inmune. O me raspo, necesito aprender genes de colágeno, de elastina, de fibrina que me crean nueva piel. Ya una vez que ya cerré mi piel, pues estos genes se van apagando. Y a medida que envejecemos, la mayoría de genes se van apagando, bajando todas nuestras funciones biológicas. Aquí tenemos 2 cromosomas de unos gemelos a los 3 años. Y esta parte amarilla son todo el prendido y apagado de genes que está similar. Entonces, cuando tenemos 3 años, si comparamos gemelos, pues básicamente todas sus marcas epigenéticas son las mismas, o sea, tienen los mismos genecitos prendidos y apagados. Y a medida que envejecemos, a los 50 años, ya vemos mucho menos amarillo. O sea, todos sus cambios en estilo de vida han hecho que tengan diferentes genes prendidos y apagados entre estos 2 gemelos. A pesar de que comparten el 100% de su secuencia genética, lo amarillito es lo único que comparten de lo que está prendido y apagado. Y eso pues me va a llevar a una diferente expresión en estas gemelas. Y no nada más llega hasta ahí. Igual en ratoncitos se han hecho estudios en donde a unas ratonas les daban una dieta normal, que la dieta normal pues la verdad es que es alta en grasa, grasas saturadas, procesados, y a otros ratoncitos les daban una dieta saludable. Sus hijos y nietos de aquellos que llevaban la dieta normal o mala
tenían mucho mayor riesgo de obesidad, de diabetes y de cáncer, mientras que aquellas que llevaban una dieta saludable tenían menores riesgos. Y esto pues es evidentemente por este prendido y apagado de genes. O sea, nuestros hábitos que tenemos hoy en día nos están afectando a nosotros, pero no nada más a nosotros. Así como las memorias están afectando esas marcas epigenéticas que vamos a heredar. Pero una buena noticia es que estas marcas son reversibles. Entonces, las decisiones que hacemos hoy pueden volver a aprender ciertos genes o apagar algunos otros que no, que nos pueden estar haciendo daño. Entonces, ¿cómo podemos moldear entonces nuestro destino genético? Aquí este prendido y apagado de genes tiene implicaciones en cáncer. Tenemos genes que nos cuidan contra el cáncer. Entonces, si esos genes los tengo apagados y empiezo a tener células que empiezan a mutar, me dan un cáncer, y no está el gen que me va a dar a quien diga, oye, célula, tú te estás volviendo loca, te tienes que ir a muerte programada, va a dejar que esas células crezcan y me lleven a un cáncer. Entonces necesito mantener prendidos esos genes que me protegen contra el cáncer. También tenemos genes que nos pueden predisponer a diabetes. Entonces necesito apagar esos genes, a obesidad, a infarto y a riesgo cardiovascular. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues nuestro estilo de vida. Aquellas personas que hacen ejercicio, que lo recomendado de ejercicio son 150 minutos por semana, son 3 horas de tu semana, tienen 30% menor riesgo de mortalidad por cualquier causa. Espero que hagan ejercicio aquí. Y si no, espero que esto sea una motivación para empezar a hacerlo. Lo ideal es que busquemos algo que disfrutemos, algo que nos quede fácil, que nos quede cerca de casa, que no nos quite... El tiempo va a ser lo mismo, pero a lo mejor que no nos quite el tiempo de traslado. Si me gusta bailar, el baile es un excelente ejercicio. Me gusta jugar fútbol, pádel, aparte convivo. Entonces, buscar algo que se adecue a mi estilo de vida. Obviamente, la alimentación también. Aquí, la dieta más recomendada es la mediterránea, que se basa en frutas y verduras, es rica en antioxidantes. Hay que buscar que nuestros carbohidratos sean integrales, o sea, irme por arroz integral, pasta integral, pan integral, proteína magra y grasas no saturadas como aguacate. A todos nos encanta el aguacate y aceite de oliva. Y dormir. También dormir es fundamental. Aquellas personas que duermen menos de 7 horas al día tienen 15% mayor riesgo de muerte prematura. Personas que duermen menos de 7 horas al día tienen 15% mayor riesgo de muerte prematura. Entonces espero que también podamos modificar esos hábitos de sueño. Buscar dormirnos y despertarnos a la misma hora y por lo menos llegar a nuestras 7 horas de sueño, porque durante el sueño justamente reparamos tanto nuestro ADN como hay regeneración celular. Entonces, los quiero invitar a que, ¿qué van a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer hoy para poder prender genes de longevidad? ¿Qué voy a hacer hoy para apagar esos genes de cáncer, de obesidad, de diabetes? Realmente está en nuestras manos. Nuestros hábitos, nuestro día a día es lo que está impactando nuestro destino. Ya no le podemos echar la culpa a nuestra genética nada más, porque depende más qué estoy prendiendo y qué estoy apagando. Los quiero invitar a que cuidemos nuestro cuerpo. Solamente tenemos uno y es para toda la vida. Muchas gracias.